Bien, alumnos, tengan buenas tardes. Vamos a empezar la clase. Vamos a continuar con el tema de esta semana, que es la hoja de trabajo y también llamado balance de comprobación o simplemente hoja de trabajo o simplemente balance de comprobación. Voy a compartirles voy a compartirles el material para que podamos tomar como referencia para la explicación. Por favor, confírmenme si están viendo en pantalla. Sí, profesor, se ve. Bien, empezamos entonces. Bueno, esta es la hoja de trabajo. También se le llama balance de comprobación. Balance de comprobación fundamentalmente por estas dos columnas, o hasta estas tres columnas, ¿no? Aunque las columnas divididas en dos también. Estábamos viendo cómo es que vamos a elaborar esta hoja de trabajo. Bueno, nosotros tenemos cuentas de activo, tenemos cuentas de pasivos, tenemos cuentas de capital o patrimonio, tenemos cuentas de gastos y tenemos cuentas de ingresos. Inclusive hay cuentas de orden. Entonces, en esta hoja de trabajo se van a ver reflejados los saldos que se trasladan del libro mayor hacia las columnas, empezando por los saldos iniciales, ¿no? Estoy sombreando esta parte acá. ¿Qué vienen a ser los saldos iniciales? Vienen a ser los montos que quedan en cada cuenta, ¿ya? En cada cuenta quedan los montos que en un periodo anterior vienen a ser los saldos finales y que a un periodo actual o a un periodo nuevo vienen a ser los saldos iniciales, ¿no? O sea, lo que es final, por decir, para el año pasado, para este año es inicial, ¿no? Un saldo final, por decir, para el año 2020, el año pasado, al 31 de diciembre, es un saldo inicial al 1 de enero del 2021. Muy bien. Pero durante el periodo, mejor dicho, durante el año presente, se dan operaciones. O sea, hay actividad en la empresa. Y esas actividades en la empresa son registradas, ¿no? Y en los registros se llega hasta el libro mayor. Desde los libros auxiliares centralizados en el libro diario, luego del libro diario traspasados los montos ya al libro mayor, donde se clasifica cuenta por cuenta. Entonces, esos movimientos también se reflejan en la hoja de trabajo. Y aquí estoy sombreando lo que hemos trasladado en la hoja de trabajo, ¿no? Tanto aquellos movimientos que corresponden al debe como aquellos que corresponden al haber. Y ya en la hoja de trabajo podemos también determinar qué cosa, los saldos finales, mejor dicho, lo que queda en la cuenta, ¿no? Tomaba como ejemplo la cuenta caja, donde se empezó con un saldo inicial, por ejemplo, de 6.300, un saldo deudor, y luego se vieron movimientos de ingresos a caja por 13.120,
Y también se vieron salida de caja por 16.482. Y para determinar el saldo final de esta cuenta caja, hice que los saldos iniciales se sumaran a los movimientos en lo que correspondía. Si son, por ejemplo, activos, normalmente el saldo deudor se va a sumar al debe del movimiento caja y se va a restar al haber de la misma cuenta, en este caso de caja. Y eso determinaba el saldo final de caja, ¿no? O sea, 6.300 sumaba a los 13.120 y luego se restaba a los 16.482 y obtenía un saldo final de 2.938. ¿Sí? Todo este comportamiento de los activos, de estas cuentas de activo, vamos a sombrear la cuenta de activo. Este comportamiento de la cuenta de activo, voy a ponerles de otro color para que se den cuenta ustedes. Se da generalmente de esa manera. Como los activos, su naturaleza es deudora, mejor dicho, generalmente siempre van a presentar saldos deudores en el lado izquierdo. Entonces, esos saldos deudores iniciales se van a sumar con el debe de los movimientos, ¿ya? Todo esto acá. O voy a poner el mismo color para que se van a sumar con el debe de los movimientos aquí. Y se van a restar con el haber de los movimientos. ¿Ya? Y vamos a obtener estos saldos. ¿Sí? Había sí una situación particular con la cuentas corrientes que les expliqué la semana pasada, la clase anterior, ¿no? Bien. Vamos a volver a explicar qué pasó con la cuenta corriente. En la cuenta corriente, por ejemplo, yo empecé con un saldo inicial de 12.400 y tuve ingresos a depósitos en mi cuenta corriente de 150 soles. Pero tuve salidas o giros de 16.988 soles. Y cuando yo determino el saldo, resulta que me da un saldo negativo. Observen ustedes, si aplico la misma forma como he hecho con la cuenta caja. Hice esto más los 150 soles, o sea, el inicial más los 150 soles, 12.400 más 150, menos 16.988. Y miren, observen, aquí tengo un monto negativo, si ustedes ven, ¿sí? Miren. ¿Puede pasar esto? En el caso de cuenta corriente sí puede pasar. ¿Por qué? Porque yo puedo girar a veces más de lo que yo tengo en mi cuenta corriente. Pero hago esto cuando yo tengo un convenio con el banco, mejor dicho, un contrato de sobregiro, ¿ya? Y en la cual el banco prácticamente me hace un préstamo.
Entonces, esto que es una cuenta de activo, cuando hay un sobregiro se convierte en una cuenta de pasivo de manera circunstancial. ¿Por qué? Porque aquí el banco, cuando yo he girado, y el proveedor, por ejemplo, que haya ido a cobrar, o los proveedores que hayan ido a cobrar, ¿no? ¿Qué ha hecho el banco? Como no me alcanzó la plata para poder cubrir ese giro, entonces el banco me ha hecho un préstamo, pero previamente yo he hecho ya un contrato con el banco de que hasta cierto monto el banco me puede otorgar lo que se llama un avance de en cuenta corriente o un sobregiro también se le puede llamar, ¿no? Entonces este negativo, y como es negativo, yo lo pongo en la columna de acreedor, aquí, 4.438. Y ahí no necesito utilizar el signo, menos, ¿ya? ¿Sí? ¿Queda claro esta parte, por favor? Porque en alguna oportunidad les puede suceder un caso así, ¿no? Ya, bueno. En el resto de cuentas, como ustedes podrán ver, utilizando la misma forma que aplico a los activos, siempre los saldos van a ser deudores. Miren. En la cuenta 14, préstamos, por ejemplo, al señor García, 2.200, saldo inicial. No hubo movimientos, ¿no? Se mantuvo el préstamo en forma inicial y el saldo final es cero. ¿Por qué? Porque el préstamo ya fue cancelado, ¿no? Aquí. O sea, deudor inicial más, no hubo más ingresos a esta cuenta y esta cuenta fue dada de baja o se canceló porque se sobreentiende que ese préstamo, si aparece aquí este movimiento en el haber, es porque el préstamo ha sido cancelado, ¿no? O sea, cargamos a la 1411 y abonamos, perdón, cargamos, sí, cargamos a la 10.1, que es caja, por el cobro del préstamo, y abonamos a la 1411, o sea, va en el haber, 2.200. Igualmente acá, este préstamo socios, 12.500, se mantiene todavía como saldo final, 12.500. No ha sido, este préstamo no ha sido cobrado todavía, entonces se mantiene como saldo, ¿no? La 16.1 no tiene saldo inicial, pero en el transcurso del periodo actual se otorgó un préstamo al señor Sáenz por 3.000, ¿no? Y como saldo final también queda 3.000. Intereses también. No tenemos saldos iniciales, pero durante el tiempo actual, mejor dicho, en el periodo actual, se provisionó los intereses y luego se cobró, ¿sí? Por 150 y hubo cobro de 150, entonces al cobrarse ya no tenemos ninguna cuenta por intereses por cobrar y se queda cero también. Y así, mercaderías, empezamos con 42.000, ¿no? Un stock de 42.000 como saldo inicial, en almacén probablemente. Compramos 8.000 en mercaderías, por eso acá hay 8.000 la cuenta 21. Y tuvimos salidas de mercadería posiblemente por ventas de 9.000. Entonces,
Sumamos 42.000 más los 8.000 y restamos de los 9.000, nos queda 41.000. Suministros, hemos adquirido suministros por 600, no los hemos consumido, por eso no tienen el haber, y queda un saldo final también de 600. ¿No? Vehículos, teníamos vehículos por un valor de 21.000 como saldo inicial. No hemos comprado ni dado de baja vehículos, observen en los movimientos aquí. No hay nada. Entonces queda con su mismo saldo inicial 21.000. Muebles igual, equipo diversos igual. Generalmente estos son activos fijos, ¿no? Son activos o bienes de uso llamados también. Si es que hubiéramos comprado alguno de estos activos, vehículos, entonces hubiera montos aquí en la parte, en la columna de movimientos, pero no hay, ¿no? Esa es la parte de los activos. Ahora veamos la parte de los pasivos. Entre los pasivos, ustedes saben que empieza con el elemento 4, ¿no? Hasta generalmente es el elemento 4, todo lo que es el elemento 4, aquí. En pasivos tengo, por ejemplo, el 4011, que es el impuesto general a ventas. No tengo de entre los saldos iniciales, ¿no? Miren, no hay, pero sí hay movimientos. Impuesto general a ventas tengo 300 en el debe y en el haber también 300. Perdón, estoy fuera del... Es el impuesto de renta cuarta categoría, 300 y 300. Me he salteado. A ver. Explico. Aquí se provisionó 300 del impuesto a la renta de cuarta categoría y aquí se pagó también 300, ¿no? A la SUNAT. Por eso el saldo final, en este caso, es 0. Pero en el IGB, volviendo al IGB, tengo saldo acreedor de 2.900. Tengo en el debe 4.520 y tengo en el haber 1.620. Los pasivos, ojo, normalmente sus saldos, su naturaleza de un pasivo es acreedora, ¿sí? Por eso ustedes cuando hacen un asiento, por ejemplo, utilizando la cuenta 40, 41, 42, generalmente va en el haber, ¿no es cierto? Son cuentas por pagar, los pasivos son cuentas por pagar, ¿no? Con diferente nombre, pero en términos generales son cuentas por pagar, ¿ya? Entonces, miren, sus saldos iniciales normalmente van a ser acreedores, a diferencia de los activos, que son deudores, ¿sí? En este caso, por ejemplo, tenemos impuesto general a la venta, un saldo por pagar de 2.900. ¿No? Hemos empezado el año como saldo inicial 2.900. Y tenemos en movimientos en el debe 4.520. Y en el haber 1.620. Ustedes habrán visto que cuando se hace una compra, el IGB va en el debe, ¿no? Y cuando se hace una venta, el IGB va en el
haber, ¿sí? Entonces, va en el debe porque se obtiene lo que se llama un crédito fiscal y va en el haber porque se obtiene lo que es un débito fiscal. El crédito fiscal es a favor de la empresa y el débito fiscal es a favor del fisco, a favor del tesoro público, ¿sí? El crédito fiscal significa una oportunidad o un derecho de recuperar el impuesto que hemos pagado cuando nosotros hacemos la compra. Y el débito fiscal viene a ser el impuesto que pagan los clientes cuando nosotros hemos hecho una venta, ¿sí? Entonces, el crédito recuperación va en el debe y el débito pago al Tesoro Público a través de la SUNAT va en el haber. Y entonces vamos a determinar cuál es el saldo final. En este caso, por ejemplo, el saldo final para esta cuenta de impuesto general a ventas podría ser deudora o podría ser acreedora, dependiendo, ¿no? Dependiendo. Como es una cuenta normalmente de pasivo, ¿ya? Yo me ubico en el cálculo en la columna de acreedor y voy a ver cuál es el resultado para demostrar que ha salido cero prácticamente porque no hay nada. A ver, sumo los 2.900 en la columna de acreedor más los 1.620 en la columna de acreedor y lo resto a los 4.520 en la columna de debe o deudor de los movimientos. Y me da cero. ¿Ya? Me da cero, ¿por qué? Porque probablemente yo haya cancelado todo mi IGB. O sea, no debo nada, en otras palabras. No debo nada. No tengo ni crédito fiscal ni débito fiscal por pagar. Entonces, ahí queda cero. Cuando está en blanco es cero. En el caso del impuesto a la renta, ya les expliqué, hubo movimientos, se provisionó 300 y se pagó 300. En esa luz también, 4031, se provisionó 450, una deuda de 450 y se canceló la deuda de 450, por eso en saldos no tengo nada. ONP también es para la jubilación de los trabajadores, que es el Sistema Nacional de Pensiones, se provisionó 650, ¿no? Y se pagó también 650. En sueldos, remuneración de los trabajadores, remuneraciones por pagar, sueldos. Se hizo una provisión de 4.350 y se pagó los sueldos por 4.350. Entonces, como saldos no tengo nada. En facturas por pagar también se provisionó esta deuda de facturas por pagar 11.210 y luego se pagó los 11.210. En letras por pagar, aquí sí hubo un saldo inicial. Letras por pagar. 7.700 era el saldo inicial. ¿Ya? Y se pagó los 7.700, por eso su saldo es cero. ¿Sí? En honorarios por pagar, se provisionó 2.700 y se pagó también esos honorarios por 2.700 y saldo cero. Mejor dicho, aquellos saldos finales que no tienen, ¿no? En esta parte no es cero, significa que todas estas deudas han sido canceladas. ¿Ya? Y siempre, no hay que olvidar que para determinar el saldo final de un pasivo, empezamos, ¿ya? En la parte acreedora, suma
el saldo inicial suma al monto que está en la parte acreedora. ¿Por qué? Acreedor con acreedor. Y luego resta con deudor. ¿Ya? Como acá no ha habido iniciales, entonces, y como también se han cancelado, sus saldos quedan cero. En el caso del capital, igual. Funciona igual que la funcionalidad es igual que el pasivo, ¿no? Son cuentas acreedoras. Capital, tenemos un capital inicial, un capital social, aquí. Un capital social de 107.500, saldo inicial es acreedor. No ha habido aumento ni disminución de capital, por eso no hay nada en la columna de movimientos. Y el saldo final también va a ser 107.500 y va a ser acreedor. Luego vienen las cuentas de gastos, ¿no? Tenemos hasta la 69. A ver, la cuenta de gastos y de ingresos, pero primero de gastos, no tienen saldos iniciales. ¿Por qué? Porque estas cuentas, al finalizar el año, se cierran, ¿ya? Como son cuentas de resultados, no tienen saldos iniciales. En cambio, las cuentas de balance o de estado de situación financiera, ¿no? Tanto activo, pasivo y patrimonio o capital contable, sí tienen saldos. Por eso es que ustedes han visto acá arriba algunas cuentas hemos empezado con sus saldos iniciales. Pero en cambio las cuentas de gastos y de ingresos no tienen esa naturaleza, ¿no? Se cancelan al terminar el periodo, mejor dicho, al 31 de diciembre del año pasado han sido estas cuentas cerradas o canceladas. Pero sí tienen movimientos porque en el año actual ya se hacen, tenemos compras, ¿no? Pagamos servicios, adquirimos servicios, por ejemplo, ¿no? Provisionamos gastos, por ejemplo, que tienen que ver con todo lo que significa remuneraciones, impuestos y todas estas cosas, ¿no? Entonces, estas cuentas van a aparecer con sus movimientos. ¿Cuál es el comportamiento de estas cuentas con respecto a los saldos finales y de los movimientos, desde los movimientos? Estas cuentas también, los gastos también son cuentas deudoras. Todas las cuentas del elemento 6 se comportan dentro, muy parecido a los activos, ¿no? Generalmente van a estar en el debe, salvo algunas excepciones. ¿Ya? Como la cuenta, miren, la cuenta de mercaderías, 8.000 soles, por ejemplo, acá, ¿no? Está en el debe. Cuando hemos comprado mercaderías, cargamos, ¿no? 61. Los saldos finales van a ser prácticamente iguales. Suministros, 6032, 600 soles. Saldo final, deudor, 600 soles. La cuenta 61 sí tiene un comportamiento, cuando se genera la cuenta 61, por una compra, por ejemplo, estas son cuentas que tienen que ver con la variación de existencias. En este caso, su saldo, por ejemplo, o su movimiento es acreedor. Y el saldo va a ser también acreedor. ¿Ya? La 6132 también variación de existencias, pero de suministros.
La 61.1 es de mercaderías y la 61.3.2 desde suministros, ¿no? Variación de existencias, pero relacionado con los suministros, ¿no? Ustedes saben que cuando se hace en la contabilidad, se ingresa al almacén, ¿qué cuenta utilizamos? La cuenta 20, 21, si es mercaderías, contra la 61, ¿no? La 61 va en el haber, ¿no? Si compramos, por ejemplo, ingresamos suministros también, la cuenta que corresponde a suministros, y la cuenta 61.3.2 que va en el haber, ¿no? Los sueldos también son cuentas deudoras de gastos, es salud también, transporte también, gastos, honorarios también, ¿no? El costo de ventas, mercadería 69.1, también es una cuenta deudora, y sus saldos van a ser también como corresponde, ¿no? En este caso. Salvo que en la cuenta 61, por ejemplo, nosotros hayamos tenido movimientos que tienen que ver también con montos que van en el debe. Entonces ahí sí se establece la diferencia, ¿ya? Se establece la diferencia. Puede ser deudora o puede ser acreedora, ¿no? Pero normalmente es acreedor, ¿ya? Lo mismo que las cuentas de ingresos. Aquí, cuenta de ingresos, 71, mercadería 72, 77.2, rendimientos ganados por intereses cobrados, ¿no? Entonces, la cuenta de ingresos tampoco tiene saldos iniciales, pero como su naturaleza es acreedora, van en el haber en los movimientos, ¿no? Ventas siempre va a haber, generalmente va en el haber. 9.000, rendimientos ganados, estos son ingresos financieros, la cuenta 77, 150. Y los saldos finales también son, en este caso, tal como los movimientos, acreedores. La 79.1, ustedes saben que es una cuenta acreedora. Aquí tenemos 9.350. Y la cuenta de costos o gastos, su naturaleza es deudora, el elemento 9, ¿no? Esta cuenta de acá. Estas cuentas 94, 95 contra la 79, siempre la 94, 95 va a estar en el debe y la 79 en el haber, ¿no? Esa es la forma que cuando se hacen los traslados o el destino de las cuentas de gastos, ¿no es cierto? Ya sea gasto de administración, gasto de venta, y eso se va a reflejar también de esa manera, ¿no? Movimientos deudores para estas dos cuentas y para la cuenta 79 es acreedor. Y los saldos también van a ser. Sí. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Continuamos entonces. A partir de estos saldos finales, ojo, a partir de estos saldos finales, yo voy a empezar a hacer ya, ¿qué cosa? Mi balance general, mi estado de resultados, tanto por función, voy a hacer ajustes y voy a hacer mis estados de resultados por naturaleza. Pero hay un detalle que tienen que ustedes también contemplar. ¿Qué cosa? Que la suma de las columnas tienen que ser igual, ¿no? Lo que he sumado, por ejemplo, acá los saldos iniciales, tanto del punto de vista deudor como acreedor, tienen que ser igual. 118.100 y 118.100 para este caso. Eso es balancear. Ustedes han visto, por eso se le llama balance, ¿no? Que es una balanza de platos, como una balanza de platos, ¿no?
lo que está a la izquierda tiene que ser igual a lo que está a la derecha. Significa que está con el peso adecuado en una balanza, ¿no? Y aquí la cifra que está a la izquierda tiene que ser igual a la cifra que está a la derecha. ¿Eso significa qué cosa? Que hemos respetado el principio de partida doble o ecuación contable también, que lo vimos en el primer ciclo, ¿no? El primer semestre. En movimientos también tiene que ser igual. ¿Cuánto suma la columna del debe? 103.820. En el haber, 103.820. Y en los saldos finales igual. Tiene que ser balanceado. 139.038 en el deudor y 139.038 en el acreedor. Si hay alguna diferencia es porque algún error hemos cometido, ¿ya? En el paso aquí de los montos, aquí a la hoja de trabajo. O en su defecto, hay errores en el paso al mayor, o en su defecto, hay errores en los asientos de diario, y así, tenemos que ir buscando, ¿no? Eso es, por ejemplo, ya un trabajo, por ejemplo, de examen o de auditoría prácticamente, que tendríamos que realizar, ¿no? De analizar, empezando desde aquí, desde la hoja de trabajo, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, que los asientos sean de manera correcta y que los pases a la hoja de trabajo para que haya una determinación de saldos finales, sea de manera correcta y se pueda determinar estas igualdades de montos, ¿no? Totales. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿qué cosa más me falta aquí? Ya, voy a partir para determinar los saldos finales de balance general. Algunos le llaman a esta parte, le ponen inventarios, ¿no? O sea, le ponen así, inventario. También, ¿no? Así que cuando ustedes vean aquí en un ejemplo donde está estas columnas, inventario, pero en sí es el balance general, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿qué hago? Lo único que voy a hacer es traspasar. Miren, he pasado aquí 2.938 al activo, porque está en la columna deudora, ¿no? Y al pasivo, eso es en caja. El pasivo, los 4.438. Estoy pasando los saldos finales. 3.800 facturas. Préstamo no tengo nada, no paso nada. A García. Préstamos a socios, sí paso 12.500. Préstamos a Sainz, sí paso 3.000. Intereses, quedó cero de saldos finales, no pasa nada. Mercaderías, sí, 41.000. Suministros, 600. Vehículo motorizado, 21.000. Muebles y enseres, 8.400. Voy pasando. Equipo diversos, 9.500. Entonces, ya tengo la columna de activos y pasivos. Veo pasivos, por ejemplo. No tengo saldos finales en pasivos. Quiere decir que todos los pasivos los he cancelado. Entonces, cero. Acá ven, nada. ¿Podría haber? Sí, podría haber, porque puedo quedarme con deudas. ¿Ya? Pero estos estarían, ¿dónde? En la columna de pasivo. ¿Ya? En un supuesto que yo no haya pagado, por ejemplo, al 31 de diciembre de este año, no haya pagado, por ejemplo, el IGB todavía no haya pagado, a salud todavía no haya depositado o pagado, no haya pagado sueldos,
o pagué una parte de sueldo, si no lo pagué completamente, entonces esa otra parte que queda como un saldo en el pasivo, ¿no? No haya pagado todas mis facturas por pagar, no haya cancelado todas mis deudas por concepto de compras, entonces ese monto quedaría en el pasivo, ¿no? Así. El capital también se traspasa porque es parte del balance general, 207.500, ¿no? En la columna de pasivo, ¿no? O sea, a la derecha. Muy bien. Una vez que se tiene esto, se suma el total activo, ¿ya? Toda la columna de activo ya sumo 102.738. Y también sumo la columna de pasivo. O sea, todo lo que pertenece a esta columna, ¿no? A estos montos que están acá, en activo y pasivo. Lo sumo. Una vez que he sumado, yo establezco la diferencia. Miren, acá en activo tengo 102.738 y en pasivo tengo 111.938. Y al establecer la diferencia, resulta que hay una diferencia de 9.200, ¿no? Si yo resto 111.938 menos 102.738, no, 9.200. ¿Qué me está indicando acá en la hoja de trabajo? Que la columna de pasivo es mayor que la columna de activo. Y cuando la columna de pasivo es mayor que la columna de activo, significa que, ¿qué está pasando? Que yo tengo una pérdida, jóvenes. Tengo una pérdida de 9.200. ¿Puede suceder una pérdida en la empresa? Sí, muchas veces las empresas pierden, ¿no? Y esto es lo que me está reflejando en este momento el resultado del ejercicio. En este caso, el resultado del ejercicio viene a ser una pérdida del ejercicio, ¿no? Igualmente, cuando ya he hecho mi balance general, ahora voy a sacar mi estado de resultados por función. ¿Qué hago? Voy a ver qué cuentas pertenecen al estado de resultados por función o con qué cuentas se hace. El estado de resultados por función se hacen con las cuentas de ingresos, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos la 71 por 9.000 y la 72 por 150, ¿no? ¿Contra qué? Contra la cuenta 69, que es 9.000, con la cuenta 94, gasto de administración y gasto de venta. Estas cuentas, la 69, la 94 y la 95, van a estar en el estado de resultados por función. No más. Las cuentas del elemento 6 van a pertenecer al estado de resultados por naturaleza. Eso lo explico luego. Recuerden bien, siempre entra la cuenta 71, todos los elementos 7, ¿no? En este caso hay dos, 71 y 77.2. ¿Qué más entra en el estado de resultados por función? La 69, que es el costo de ventas de mercaderías en este caso, los gastos de administración, los gastos de venta, ¿sí? Entonces, sumo estas columnas de la izquierda de pérdida y sumo la izquierda de la derecha llamada de ganancia, ¿no? Me da 18.350 en la columna de pérdida, en la columna de ganancia 9.150. Resto la columna de pérdida con la columna de ganancia, me da 9.150. ¿Cuál es mayor? La columna de pérdida. Por lo tanto, haciendo la diferencia me sale 9.200 y
también he determinado aquí, he calculado la pérdida, ¿no? Por 9.200. Eso quiere decir que estoy yendo bien. ¿Por qué? Porque aquí también, en el estado, en el balance general, también me salió pérdida, 9.200. Entonces, estoy yendo bien en mi cálculo del resultado del ejercicio. Continúo. Una vez que he hecho el estado de resultado ya por función, voy a hacer algunos ajustes para establecer o elaborar el estado de resultados por naturaleza. ¿Qué cosas se ajustan? Observen aquí. La cuenta 69, ¿ya? Es la cuenta de costo de ventas. Esta cuenta. ¿Con qué cuenta se ajusta? Con la cuenta 61. Miren. Creo que alguien quiere ingresar. A ver. Entonces, ¿cómo hago el ajuste? La cuenta 69 está en la columna de pérdida, ¿no es cierto? En la columna de ajustes, o sea, está a la izquierda, pero en la columna de ajuste lo pongo a la derecha, en el haber. Con eso yo estoy cancelando la cuenta 69. Y su monto lo traslado a la cuenta, a la fila de la cuenta 61 en el debe. ¿Con qué finalidad? Como la cuenta 61 tiene un saldo acreedor de 8.000 y aquí ha sido trasladado un monto de 9.000, entonces yo establezco la diferencia. Y la diferencia me va a salir 9.000 menos 8.000, me va a salir 1.000. Ahora, ¿dónde ubico esa diferencia, ese 1.000? En el estado de resultados. Dependiendo. Si el debe es mayor que el haber, entonces en el estado de resultados lo pongo en la columna de izquierda, ¿no? 2.000. Pero si por A o B este acreedor que está a la derecha fuera mayor que el debe que está a la izquierda, lo tendría que poner a la derecha. ¿Sí? Lo establecería como una ganancia. Pero como en este caso, ojo, el debe, ¿ya? Que son 9.000, es mayor que la columna acreedora de la cuenta 61, que es 8.000, entonces la diferencia va a ir en la columna de pérdida, ¿no? 9.000 menos 8.000, 1.000, ¿sí? Mejor dicho, la posición de la izquierda es mayor que la posición de la derecha. Por lo tanto, corresponde a que esa diferencia sea posicionada en la izquierda, porque la izquierda es mayor. ¿Ya? Si fuera al revés, ¿no? Entonces sería a la derecha. ¿Ya? Entonces, aquí yo hago ese ajuste cancelando la cuenta 69, 9.000. Cargando, en otras palabras, la cuenta 61.1, ¿ya? Por 9.000 también, ¿no? Y da un resultado de 1.000. Muy bien. Otros ajustes que hago es cancelar estas cuentas, la 79 contra la 94. La 79 era acreedora, ustedes ven acá, lo pongo en el debe, 9.350. La 94 eran deudoras y la 95 también, y lo pongo aquí
en el haber. O sea, estaban a la izquierda, lo pongo a la derecha. Y es la forma como los cancelo, ¿no? Para que ya en la columna de resultados no me salga nada. Como cancelé la cuenta 69, en la columna de resultados ya no tengo nada. ¿Y qué paso? Solamente voy a pasar, por ejemplo, aquí, las cuentas del elemento 6, ¿no? Estas cuentas del elemento 6 sí van a trasladarse al estado de resultados. ¿Ya? Aquí en el estado de resultados por naturaleza, mejor dicho, no existen cuentas del elemento 9, ni la cuenta 69. ¿Ya? Entonces, miren, traslado 8000, acá está 8000. 600, aquí 600. Aquí hice el ajuste en la 61.1, lo que quedó era 1000, correcto. Después 600, aquí también, 600 en suministros. Sueldos, tengo 5000, quedan 5000. Salud 450, 450. Transporte 900, 900. Honorarios 3000, 3000. ¿Sí? Eso es en la columna de pérdidas. Y en la columna de ingresos traslado también 9000, la 71, venta de mercaderías, la 77.2, rendimiento ganados, 150. Luego sumo la columna, ¿no? Sumo. Sumo la columna de pérdidas y también sumo la columna de ganancias. En suma tengo 18.950 y en ganancias tengo 9.750. Y la diferencia entre 18.950 y 9.750 va a ser 9.200. ¿Quién es mayor? La columna de pérdidas. ¿Quién es menor? La columna de ganancias. Por lo tanto, si la columna de pérdidas es mayor que la columna de ganancias, vamos a obtener una pérdida. Si fuera al revés, vamos a obtener una ganancia, ¿no? Entonces, el monto de la pérdida, en este caso, lo ubico aquí con la finalidad de balancear, ¿no? De que al final tenga los montos balanceados, sumados. Y en este caso, he comprobado de que el resultado de ejercicio en todos los estados financieros, ¿no? En todas las columnas de estados, tanto en balance general como resultados por función y resultados por naturaleza, sale finalmente una pérdida de 9.200, ¿no? Quiere decir que el procedimiento que he utilizado ha sido de manera correcta, ¿no? Hasta aquí, ¿alguna pregunta, jóvenes? Bueno, la mejor forma de que ustedes puedan aprender es precisamente hacer este archivo está en la plataforma, ¿ya? Descárguenlo, hagan una copia con el resultado que está aquí, ¿ya? Hagan una copia y luego también hagan otra copia, pero borrando la información, ¿no? O sea, esta información de acá. Borren y empiecen a resolver o realizar la hoja de trabajo, balance de comprobación. Esto está siendo grabado y por lo tanto lo vamos a reproducir. Lo voy a enviar la grabación.